Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal de Tenerife para todo el archipiélago, un canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa, como ustedes saben, de debate. Debate que en esta ocasión esta semana vamos a dedicar a la financiación autonómica. Ya desde ahora mismo les invitamos a ustedes a que participen, si así lo desean. Pueden hacerlo a través del correo electrónico, cuya dirección tienen en este momento en pantalla. O pueden también, si lo desean, enviarnos SMS al número 7011 TV, espacio 8TV, espacio, y ahí a continuación ustedes se transmiten aquellos mensajes que tengan a bien. Nos acompañan y tenemos que agradecerles su presencia en esta ocasión a doña Pilar Merino Troncoso, secretaria regional del Partido Popular en Canarias. Doña Pilar, bienvenida al debate. Muchas gracias, buenas tardes. También nos acompaña don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. Y igualmente don Santiago Pérez García, profesor universitario, diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias. Don Santiago, bienvenido. Muy buenas. En el transcurso del debate, en la segunda parte, escucharemos las declaraciones de los profesores universitarios, también de la Universidad de La Laguna, del profesor Andrés Tuareste Zamora, de Derecho Constitucional, y del profesor Francisco Ortiz Utrillas, de Economía. Igualmente, también la ciudadanía de la calle tendrá en la tercera parte del programa su participación y sus declaraciones en torno a este asunto, en torno a la financiación autonómica. Bien, vamos a escuchar y a seguir ese informe inicial que han preparado nuestros servicios informativos, los servicios informativos del Canal 8. El tema, aunque en principio puede parecer algo denso, es sin duda de los más importantes que hemos tratado en este programa y a nadie se le escapa que además está de plena actualidad. La lata del gofio nacional se llena con los ingresos que generan los impuestos, bien los directos que pagamos a través de las declaraciones que presentamos, como el IRPF, el impuesto de sociedades u otros, o de los indirectos, esos a través de los cuales el Estado penaliza, entre otras cosas, nuestros pecados veniales, tabaco, alcohol. Una vez recaudados, se redistribuyen para beneficio de todos los ciudadanos, recibiendo las comunidades autónomas parte de estos recursos en la medida que por unanimidad ellas mismas determinaron en la Ley 21/2001 del nuevo sistema de financiación y según el cual reciben desde el 33% de IRPF, 35% del IVA o de forma íntegra, impuestos como el de patrimonio, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones. Esto para todas las comunidades salvo las forales, País Vasco y Navarra, cuyos derechos como territorios históricos han sido reconocidos en la Constitución y que tienen la competencia de la recaudación en su ámbito, determinando cada año un porcentaje de lo recaudado en función de los servicios del Estado en su territorio, que ronda el 15% y que entregan a este. El sistema común permite, por un lado, que el reparto sea equitativo en todo el país, y además, para los posibles desequilibrios, se constituye el llamado Fondo de Compensación Interterritorial. Por otro, establece el cumplimiento del principio de solidaridad, el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del Estado español. Este ha sido a grandes rasgos el esquema hasta el momento, pero está claro que no todos consideran que funciona adecuadamente. La propuesta catalana busca llegar a un régimen económico en el que de la misma manera que en los sistemas forales sea el gobierno de la comunidad el organismo recaudador y entregue al Estado el 50% de lo recaudado, lo que les permitiría tener una mayor disponibilidad de los fondos. Alegan que esto, en cierto modo, ya se encuentra reconocido para otras comunidades y al menos debería hablarse. Otros ven tras esta iniciativa planes detrás de planes, que en el fondo lo que propugnan es un replanteamiento completo de las actuales relaciones con el Estado, cuya consecuencia sería en el establecimiento de un modelo federal
poco ajustado a nuestra realidad como sociedad. En el partido del gobierno, muchos no encuentran tan descabellada la propuesta, aunque sí muy inoportuna. Opinan que la búsqueda de consenso en un momento político tan complicado como fue la transición dio lugar a que ciertos aspectos de la cohesión territorial no fueran tan perfectamente definidos como la evolución española reclama en este momento. Así las cosas, en el último debate de Estado de la Nación, gobierno y oposición ha manifestado uno de los desencuentros más graves que se recuerdan. El jefe de la oposición, Mariano Rajoy, acusó al presidente del gobierno de alentar iniciativas disparatadas, desguazando el Estado sin ofrecer alternativas. Y para sorpresa de todos, Paulino Rivero y Rodríguez Zapatero dieron muestras de una estupenda sintonía. Rivero dijo inmigración, Zapatero respondió CIBE. Rivero habló de África, Zapatero encomendó a su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Y cuando Zapatero habló de apoyo a la negociación de la financiación, Adán Martín destituyó a los 3 consejeros que el Partido Popular mantenía en el gobierno regional, procediendo así a la ruptura del pacto que la formación nacionalista mantenía con José Manuel Soria. Parece que el tema será clave en los próximos meses, ¿o no? Sí, los servicios informativos del Canal 8 concluían este informe con esa pregunta de si este asunto de la financiación autonómica va a ser o no un asunto clave en los próximos meses o no. ¿Lo va a ser o no, doña Pilar? ¿En los próximos meses clave? Sí. No sé, probablemente sí. Sí. ¿Cómo lo ve usted? A grandes rasgos, la situación actual, el sistema de financiación y bueno, si le parece correcto, si no le parece y qué propuestas son las que usted defiende mejor. Bueno, el sistema actual de financiación autonómica, como saben todos y se ha dicho en este informativo, se aprobó el 28 de julio del año 2001 en un Consejo de Política Financiera y Fiscal que contó con el apoyo de todas las comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas de aquel momento. Y en este punto quiero decir que se consensuó entre los partidos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, como Coalición Canaria, como CiU, basándose en un principio fundamental que está recogido en nuestra Constitución, que está en el artículo 138 y que establece claramente la necesidad de velar, el Estado debe velar siempre por un equilibrio económico adecuado y justo entre todas las partes de todos los territorios del Estado, atendiendo muy en particular las circunstancias del hecho insular. Creo que esto es lo que se recoge con el modelo de financiación autonómica que en este momento existe, que se aprobó en aquel momento y que supuso ceder, como se ha dicho en este programa, el 33% del impuesto sobre la renta de las personas físicas a las comunidades autónomas, el 35% del IVA en aquellas comunidades autónomas en las que se aplica y el 40% de los impuestos especiales de determinados impuestos. En el caso de Canarias, esto ha supuesto, desde el momento en que se aprueba y se empieza a aplicar en el año 2002, un incremento en su financiación de 127,8 millones de euros con respecto a la financiación anterior. Y quiere decir que con este sistema que se aprobó solidariamente y en común acuerdo entre todas las comunidades autónomas, el volumen de recursos que recibe la comunidad autónoma ha subido en 6 puntos con respecto al modelo anterior. Bien, el señor viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea. Bien, pues evidentemente está puesto sobre la mesa este debate. Yo solo apuntar que en la introducción presentada faltó por decir un tema específico en el caso de Canarias, y es que se nombraron los derechos diferenciales de las comunidades forales, pero falta por nombrar los derechos fiscales que configuran nuestro régimen económico y fiscal, aunque recientemente hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda la competencia autonómica con respecto a esas particularidades. Yo creo que ese es un derecho que tiene esta comunidad autónoma, que tenemos los ciudadanos de esta comunidad autónoma, y que por tanto debemos, y yo creo que eso coincidimos todas las fuerzas políticas, defender con uñas y dientes esa especificidad. Sobre la mesa se ha puesto los dos aspectos. Primero, que tenemos un sistema actual que fue aprobado por unanimidad. En el caso de Canarias, también en su momento votó a favor de ese nuevo sistema de financiación. Cierto es que también ahí se tenían que tener en cuenta unos temas poblacionales que ya se advirtieron en su momento y que son los que venimos reclamando, dado el absoluto
espectacular incremento de población que hemos tenido en los últimos años. Digo, se puso en su momento ese sistema y ahora se abre una nueva discusión, probablemente porque hay que recordar que en ese momento también se produce la transferencia de las competencias de sanidad a las comunidades autónomas y es lo que ha tensionado el gasto mayoritariamente en las comunidades autónomas. Sí, vamos a ver, este es un tema tan complicado que a veces resulta difícil decidir por dónde le entra uno al tema, ¿no? Entrarle por lo que teníamos. Vamos a ver, el sistema de financiación de las comunidades autónomas es un sistema que se concibió al principio casi a tientas, ¿no? Porque ni siquiera se sabía muy bien cómo iba a resultar el modelo de organización territorial del Estado, ni si todos los territorios y la población de nuestro país iba a integrarse en lo que hoy se ha llamado el Estado de las autonomías, o si meramente iban a disfrutar de autonomía los llamados territorios históricos, autonomía política y, consecuentemente, un cierto grado de autonomía financiera. Por lo tanto, es un sistema que ha habido que irlo ajustando cada cierto tiempo a la evolución del propio Estado de las autonomías y a la evolución, pues, de nuestro desarrollo económico e incluso a la evolución de un factor tan importante y que no pudieron medir los constituyentes en sus repercusiones como el conjunto de relaciones entre nuestro país y la Unión Europea, que, por ejemplo, se ha ido traduciendo en una pérdida paulatina de soberanía fiscal. En estos momentos el sistema de... Perdón, autonomía fiscal en el caso de los estados. Sí, claro. No en el caso canario concretamente. No, se ha ido traduciendo el proceso de integración europea en una pérdida paulatina de soberanía fiscal por parte de los estados. Bien. Hay compromisos de armonización económica, por ejemplo. Hay compromisos relacionados con los procesos de libre circulación de capitales, en definitiva, la creación de un espacio económico común, que han mermado muchísimo las competencias legislativas que antes tenían los estados como manifestación de su potestad soberana, ¿no? De su soberanía. Las comunidades autónomas vinieron mucho tiempo disfrutando de una autonomía, digamos, suficiente para atender sus responsabilidades desde la vertiente del gasto, pero no desde la vertiente de los ingresos. De tal manera que muchos gobiernos autonómicos se acostumbraron a gastar con la popularidad, y que todos los gobiernos, de cualquier signo que sea, que eso entraña, y cada vez que tenían alguna dificultad exigían más recursos al gobierno estatal, que era el que tenía que tomar las decisiones impopulares de subir o decidir, de subir los impuestos o decidir estos impuestos nuevos. Yo en esta primera intervención querría apuntar algo sobre lo que me gustaría que volviéramos a hablar a lo largo de este debate, que es lo siguiente. En nuestro país existe un régimen de financiación común y un régimen de financiación especial al que se han acogido, como consecuencia de sus derechos tradicionales y forales, las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. Canarias formalmente se acoge y su financiación está regulada por las normas del régimen común, pero los canarios tenemos un sistema de financiación muy peculiar, porque nuestro sistema está incluido el régimen económico y fiscal y todas las consecuencias tributarias y financieras que de ello derivan, y además un régimen muy particular de vinculación a Europa que no se puede perder de vista cuando se habla de la financiación de nuestro archipiélago. Por eso a mí me parece, y es la idea que quería poner sobre la mesa, que en todo el debate público que va a haber ahora y que seguramente va a seguir habiendo en los próximos meses y tal vez años, por lo tanto respondo a una de las preguntas que se hacían en el informe. En ese debate a los canarios nos interesa tener una actitud prudente, porque todos los focos están puestos en el País Vasco y en Navarra. Nosotros disponemos de un sistema de financiación muy peculiar, yo creo que muy satisfactorio, en términos generales, que debemos defender, y no nos interesa tácticamente que todo el mundo esté pendiente de nuestro sistema globalmente considerado, del canario. Sí discutir asuntos concretos, problemas concretos que ese sistema nos esté planteando, financiación sanitaria, en fin, y otro tipo de asuntos, ¿no? Sí, también se ha enfocado no solo a Navarra y al País Vasco, se ha enfocado sobre todo a Cataluña, con las propuestas que en este momento están en la mesa, están sobre la mesa. Y ahí sí que yo les pediría que también, si ustedes lo deciden así, porque yo coordino el debate, pero realmente los protagonistas del debate son ustedes, si consideran que es interesante entrar en ese aspecto. Sí, hombre, es interesante. Lo digo por criticar uno de los aspectos fundamentales que se ha puesto sobre la mesa por parte de, en este caso, del Gobierno de la Generalitat, y es la cesión del 50% de los impuestos sobre sociedades. Eso
conceptualmente podría ser aceptable, pero en la práctica produce una serie de disfunciones. Voy a poner un ejemplo muy claro a ver si nos entendemos. El impuesto sobre sociedades, mientras en España se tributa por, es decir, la sociedad donde tiene su sede social presenta su declaración del impuesto sobre sociedades. Pero eso no significa que los ingresos o los beneficios generados por esa sociedad se hayan producido en un determinado territorio. Es decir, cualquier empresa que esté operando en el conjunto del territorio español genera beneficios en el conjunto del territorio español, pero tenga su sede en Madrid, tributa, por tanto, en Madrid. Y si la tiene en Cataluña, tributa, por tanto, en Cataluña. ¿Quiere eso decir que los ingresos generados por la empresa de telefonía móvil X que generan los canarios o los castellano-manchegos o los andaluces que tienen su sede radicada en Barcelona, el 50% de esos beneficios generados por esa sociedad se los queda la Generalitat catalana? Es decir, salvo que se cambie el sistema de tributación de sociedades y se tribute por establecimiento, que sería una opción poco recomendable por la implicación que tendría eso en el sistema productivo español y sobre todo en el sistema empresarial, pero si no, estaríamos haciendo una falacia, precisamente porque parte de un concepto equivocado. Otra cosa muy distinta es el caso del consumo, como los impuestos, en este caso del IVA, o distinta el del IRPF, que se produce por las personas que viven en un determinado territorio y generan esa riqueza, pero no por las empresas. Digo, a partir de ahí, yo creo que ese es el elemento fundamental que rompe el criterio de generación de ingresos y el criterio de solidaridad territorial. Sí, estando de acuerdo en las palabras de Javier en cuanto a la tributación de las empresas, que lógicamente no solo es por lo que producen en Cataluña, que es por lo que producen en todo el Estado español. Lo importante aquí, yo creo, y la clave fundamental es por qué Cataluña reclama una diferencia en el sistema de financiación autonómico cuando otras comunidades autónomas no lo hacen, como por ejemplo es Madrid, que es la más próspera de España, que le parecen suficientes los recursos que recibe el Estado, nunca son suficientes, partiendo de la base de que nunca son suficientes. Y con esa idea o con esa petición que hace Esquerra Republicana y el Partido Socialista catalán al Estado, lo que están poniendo en duda y lo que están poniendo en peligro es el principio de solidaridad interterritorial, que es fundamental, que es una base fundamental de nuestra Constitución y que es la base del sistema de financiación autonómico. Bien, volveremos enseguida y tendrá la palabra que le ha pedido don Santiago Pérez. Enseguida estaremos otra vez con ustedes en este debate sobre financiación autonómica. Continuamos, están ustedes en Canal 8 y están en el programa de Crítica en 8 dedicado el debate a la financiación autonómica. Nos acompañan don Santiago Pérez García, profesor universitario, diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias, don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, y doña Pilar Merino Troncoso, secretaria regional del Partido Popular en Canarias. Hemos tenido una primera fase del debate, ahora vamos, si les parece bien, don Santiago tendrá, en cuanto recuperemos digamos, el debate en la mesa, tendrá la palabra él, que la tenía pedida y le correspondía. Antes, si lo tienen a bien, si les parece, vamos a escuchar las declaraciones de los profesores Andrés Doreste Zamora, profesor de Derecho Constitucional, y don Francisco Ortiz Utrillas, profesor de Economía, ambos de la Universidad de La Laguna. En Canarias, al tener ingresos propios previos al modelo de cesión, pertenece al sistema común, por un lado, pero por otro lado tiene ingresos y tributos propios en los que participa o en los que entra a intervenir la comunidad autónoma. Se confunde con demasiada frecuencia el dinero con las competencias. Se tiene una financiación porque se tiene una competencia administrativa o política que gestionar. La viceconsejera de Cultura afirma que el Estado invierte poco. Lo que hay que decir es que el Estado no tiene competencias en cultura en Canarias, salvo algunas de organización bibliográfica o de menor cuantía. La falta de respeto de cada uno de los ámbitos, Estado y comunidades autónomas, hace que se produzca un proceso de confusión. La falta de claridad puede hacer ver que comunidades autónomas que gestionen mal una competencia le echen la culpa al modelo de financiación. Las comunidades autónomas están solicitando justo competencias que no tienen.
Y yo, mi pregunta es, vamos a ver, las competencias que tienen, ¿cómo las gestionan? Piden al Estado lo que no tienen, para evitar quizás un análisis de lo que tienen y de lo que hacen. Si una comunidad autónoma quiere mejorar su sanidad, o quiere mejorar su educación, o quiere mejorar su nivel de inversiones culturales o de infraestructuras, pueda de forma diferencial aumentar los impuestos para financiar esos gastos. Ninguna comunidad autónoma ha subido el tramo autonómico. Esos territorios tienen obviamente una financiación mucho mejor, muchísimo mejor. No tienen problemas de financiación sanitaria porque tienen muchos recursos. Estamos ante un Estado federal, porque en España hasta ahora el Estado de las comunidades autónomas es un Estado federal que admite la comparación, se quedará a lo mejor por debajo de algún otro, pero admite la comparación de muchísimos estados federales. Es un Estado federal incompleto e imperfecto. La Constitución permite muchísimas cosas y permitiría lo que están proponiendo los catalanes, seguro. Y esa aportación supone el coste de los servicios que el Estado presta en esas comunidades autónomas. El coste de los servicios del Estado. La diferencia sería que tiene una mayor disponibilidad sobre esos fondos. El gobierno vasco unilateralmente ha descontado dinero del que tenía que entregar al Estado. Entonces eso le permite un mayor poder de presión en el caso de que no se actúe con lealtad constitucional. Los impuestos los pagan las personas, no los paga ni Cataluña, ni los paga Canarias, ni los paga la comunidad autónoma vasca. Los impuestos los pagan las personas. El interés común a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, a todos los ciudadanos de España, le corresponde defenderlo al Estado. Le corresponde velar por él al Estado. La financiación de las comunidades autónomas y su autonomía financiera debe estar regulada en la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidad Autónoma, no comunidad autónoma por comunidad autónoma. Todo alcalde quiere la mayor parte posible de recursos para su ayuntamiento, porque mientras más dinero tenga para gastar en su ayuntamiento, más posibilidades tiene de volver a ser reelegido. Y entonces trata de obtener el máximo de dinero posible sin tener en cuenta las necesidades de los otros ayuntamientos. En Cataluña, lo que se recaude más por el impuesto de la renta de personas físicas significa que hay más ricos en Cataluña. Yo puedo ser dueño de 5 hoteles en el sur de Tenerife y vivir en Barcelona. Tampoco hay que asombrarse por eso. La lógica de las fuerzas políticas en Canarias ha sido igual, a cuenta del régimen económico fiscal, canario. Aquí en Canarias se ha defendido y se ha conseguido una serie de particularidades fiscales que no tienen el resto de las comunidades autónomas. Hay muchísimos billones en la reserva de inversiones canarias que debieron haber ido a parar a la hacienda estatal, pero que tienen los empresarios en sus manos, en el impuesto de sociedades, y que en lo que se ha invertido ya se ha visto en lo que es, ¿no? En construir y ya está. Y ahora lo que están pretendiendo es que se puedan invertir en África, las propuestas del consejero de Economía y Hacienda de Canarias, que la reserva ese dinero lo inviertan en África, o se inviertan en deuda pública de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí las declaraciones de los profesores Francisco Ortiz Utrillas, de Economía, y Andrés Doreste Zamora, de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Tenía la palabra, o iba a tener la palabra, don Santiago Pérez. A ver, hay algunos asuntos que a mí me gustaría comentar. Primero, lo que está pretendiendo la Comunidad Autónoma de Cataluña es conseguir una situación similar a esa situación de la que disfrutan el País Vasco y Navarra, esencialmente. Es decir, disponer de todas las fuentes tributarias que permiten la recaudación de ingresos que actualmente recauda el Estado y luego negociar con el Estado qué tiene que aportar Cataluña para sustentar las cargas comunes
y aquellos servicios que el Estado siga prestando en ese territorio, en el de Cataluña. Yo creo que cualquier modelo de financiación en sí mismo no es bueno ni es malo. O sea, no hay sistemas de financiación que sean moralmente buenos y otros que sean moralmente malos. Todo es una cuestión de decisión política. Decidir si a un país, en un determinado momento de su historia, de su evolución política, lo que le conviene es uno o es otro. Yo estoy convencido de que en nuestro país, a la vista de nuestra propia evolución, de cómo funciona nuestro sistema político, no nos conviene que el Estado pierda el control de determinados instrumentos tributarios que son muy potentes, el impuesto de la renta de las personas físicas, por ejemplo, el propio impuesto de sociedades, y que colocan al Estado en condiciones de poder cumplir algunas funciones constitucionales importantísimas y que tienen que ver con la consecución del equilibrio territorial, con la financiación de fondos como el Fondo de Compensación Interterritorial, la asignación para mantener o para garantizar el nivel mínimo de los servicios básicos a todas las comunidades y por lo tanto a todos los ciudadanos, y una serie de programas importantes que se tienen que financiar a la larga con cargo a los impuestos estatales. Quien recauda, lo acaba de decir el profesor Andrés Doreste, tiene una posición de fuerza indudable. Y nosotros tenemos una experiencia de ello en nuestro propio archipiélago. Cuando se creó la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, la JIAI, la Junta empezó a recaudar tributos que eran tributos pertenecientes a las islas y por lo tanto destinados a financiar a los cabildos y a los ayuntamientos de las islas. Desde ese momento los cabildos empezaron a pasar dificultades políticas, porque el que tiene la llave, digamos, de la caja, se coloca inmediatamente en una posición de fuerza. Yo creo que en este país, implantar en todas las comunidades autónomas un sistema parecido al de los vascos o al de los navarros, simplemente no es lo que conviene a España en este momento, ni lo que conviene para conseguir los objetivos importantes que persigue el Estado de las Autonomías, que entre otros son los de solidaridad territorial, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con esto último que acabas de decir, Santiago Pérez, y además estoy de acuerdo porque además hay una frase de un ministro que hoy en día es ministro del Partido Socialista, José Bono, que dijo precisamente en un momento en el que se planteaba la clave de Cataluña, por Esquerra Republicana y por el Partido Socialista, que es la siguiente, algo parecido a cuando en una familia, ¿os acordáis? Alguno de sus miembros quiere comer o quiere comer solo, es porque normalmente quiere comer más. ¿Quiere comer más? Exacto. No. Esa frase, que viene del propio partido, que está en el gobierno, nos define claramente la actitud del partido que gobierna, que son partidos minoritarios que apoyan al Partido Socialista, los que están solicitando una quiebra del sistema, en realidad, porque en este momento hay un sistema aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas y que está en vigor y que supone un aumento de recursos gestionados por todas las comunidades autónomas, velando siempre el Estado por el principio de solidaridad, que es fundamental y que estoy de acuerdo con planteamientos tanto de un profesor como de otro. O sea, creo que ambos tienen razón en las cosas que han dicho, pero lo que está claro es que nosotros partimos de un sistema que está negociado y con el apoyo de todas las fuerzas políticas de aquel momento. Yo pregunto, ¿qué es lo que no funciona para que solo una comunidad autónoma, como es Cataluña, esté planteando esa necesidad adicional de recursos que otras comunidades autónomas no están planteando, como es Madrid, que puede estar en la misma situación y que es en este momento la comunidad más próspera? Uno de los dos profesores ha dicho, es que hay comunidades autónomas que gestionan mal sus recursos y lo que piden es una gestión adicional o más recursos del Estado porque tienen un problema de gestión interna. ¿Qué es lo que hay que empezar a evaluar? A lo mejor hay que hacer una evaluación de qué es lo que hace cada comunidad autónoma con sus recursos y quién está haciendo una utilización más eficaz y más eficiente del dinero que se recibe del Estado. Porque todos los ciudadanos pagan sus impuestos en todo el Estado, por igual. No hay nadie que esté excluido. Y por supuesto que todas las comunidades autónomas tendrán el mismo interés en recibir del Estado más recursos. Hombre, yo siento no estar de acuerdo con don Francisco Ortiz y con don Andrés Doreste, entre otras cosas con don Francisco Ortiz, porque fue profesor mío universitario, ¿no? Pero ha dicho un par de cosas que creo que son muy discutibles. Primero, la financiación sí tiene que ver con competencias, evidentemente. Tiene que ver con competencias porque, entre otras cosas, la financiación lo que significa son los recursos que tiene cada administración, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el cabildo, pero los tiene para gastárselo en algo, en función de un régimen competencial. Si no, se distribuirían en función de qué. Si se distribuyen entre las administraciones, en función de su régimen competencial. Por primer asunto, creo que comete un error don Francisco Ortiz. Y además comete otro error, a mi juicio, en el que dice que ninguna comunidad autónoma ha subido el tramo del IRPF, y eso sí es cierto,
pero obvia que las comunidades autónomas han establecido recargos sobre el combustible, por ejemplo, para financiar para la financiación sanitaria. En Canarias se estableció hace muchos años un recargo sobre el combustible para financiar determinadas acciones. Que nunca se ha rebajado, por cierto. Cuando se puso se dijo que se rebajaría. Sí, pero eso es muy difícil. Y se han establecido esos recargos, y se han establecido nuevos tributos o nuevos impuestos, nuevas figuras impositivas en el conjunto de las comunidades autónomas del Estado español para financiar determinadas actividades. Luego, se han ejercido su capacidad normativa en función de sus responsabilidades. Bueno, por supuesto, de cuestiones como las que se dicen, que es que en la reserva de inversiones hay billones, pues no sé dónde estarán, ¿no? Yo creo que ahí esto es un problema como el fútbol, ¿no? Que todo el mundo opina de la reserva sin tener grandes conocimientos de la realidad. Pero bueno, mientras se genere ese tipo de debates, pues sean positivos. Ahora, yo lo que sí quiero decir que en el proceso en el que estamos es un proceso probablemente complicado, porque no se está discutiendo exclusivamente la financiación sanitaria, está discutiendo el modelo de Estado, y por tanto en este momento lo que requiere es una mayor necesidad de acuerdos institucionales acuerdos entre las fuerzas políticas, y el ambiente actual no es el más propicio para llegar a ese tipo de acuerdos. Ni tampoco en Canarias con la ruptura esta que han hecho ahora del pacto, es decir, que por cierto, ¿ha sido Coalición Canaria la que ha echado al PP o ha sido el PP el que se ha ido de Coalición Canaria? Digo, al hilo de, vamos, es una mera curiosidad periodística. ¿Me lo preguntas a mí? No, lo pregunto a los el presidente de la Comunidad Autónoma el que a los invitados. ha cesado a 3 consejeros, ¿no? El presidente ha firmado decretos de cese en virtud de una serie de acontecimientos que... ¿Justificados o no? Bueno, la justificación, ¿no? Eso es muy subjetivo. Si me preguntan a mí, estoy seguro que serán justificados. Si nos preguntamos a Pilar, seguro que no estará de acuerdo. Pero bueno, una serie de acontecimientos que no son nuevos, son de hace bastante tiempo, ¿no? Ricardo. Es una potestad del presidente cesar a consejeros. Sí, perdón. Es que en el informe que hizo la emisora empezó el informe a hablar de financiación autonómica, que es el tema que nos ha convocado aquí. Sí, esto era una cosa al hilo de la actualidad. Vamos a ver. Y una cosa no marginal, pero bueno, estábamos hablando de financiación autonómica, yo digo que es una competencia y una potestad del presidente de la Comunidad Autónoma, con la que por supuesto el Partido Popular tiene su diferencia, puesto que nosotros firmamos un pacto transparente con Coalición Canaria para dar estabilidad al gobierno de Coalición Canaria, que yo sepa tiene 23 diputados o 20, no sé exactamente cuántos tiene en ese momento el Parlamento, y que ese fue el único objetivo. Nosotros apoyábamos la estabilidad del gobierno, punto. Sí, pero bueno, una cosa es el pacto firmado, otra cosa son las actitudes y las acciones. Pero bueno, digo, si quieren entrar que entremos sobre el debate de la actualidad política, entramos, vamos, yo no... Yo creo que... Sí. No, Ricardo, me tocaba el turno a mí, ¿usted me permite? Sí, hombre. Pero no para hablar de la crisis en la Comunidad Autónoma de Canarias, porque es que de ese asunto prácticamente no sé nada. Es una broma. Vamos a ver. Quiero ocuparme de un asunto, de un aspecto de la intervención de Pilar Merino. Yo he hecho una manifestación en el sentido de que a mí me parece que a nuestro país en estos momentos no le conviene generalizar un sistema de financiación autonómica como el que en estos momentos tienen el País Vasco o Navarra. No porque sea un sistema malo en sí mismo, ni moralmente malo, sino porque analizada, digamos, la evolución política de nuestro país, las circunstancias actuales del Estado de las autonomías, las diferencias de renta y riqueza que todavía existen entre unos territorios y otros, el Estado debe disponer de instrumentos tributarios potentes, y los más potentes son el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades, y también el IVA, esencialmente, de la capacidad legislativa sobre esos tributos, en la medida en que nos lo permite al Estado español, pues los compromisos que hayamos adquirido en el marco de la Unión Europea. Pero dicho esto, lo he dicho con claridad, es un tema perfectamente discutible, se pueden sacar a colación frases de dirigentes socialistas de Pernambuco o de Murcia, contradictorias, porque así de complejo y de especial es el Estado de las autonomías. Yo creo que debiéramos intentar, para tener una posición de cara a las aspiraciones de algunas comunidades autónomas, ponernos en su situación, intentar comprenderlas y luego tomar la decisión que corresponda, porque seguramente a los canarios nos gustará que los habitantes de los demás territorios de España se coloquen en nuestra piel cuando nosotros defendamos, por ejemplo, nuestras peculiaridades. Los catalanes, por ejemplo, yo he tratado de profundizar en sus argumentos y dicen, en los sistemas parecidos al nuestro, como en los sistemas federales, los territorios ricos efectivamente transfieren riqueza a los menos desarrollados por cuestiones de solidaridad. Pero eso, dicen ellos, tiene un límite. El límite lo suelen cifrar entre el 4,5 y el 5 de la riqueza que ese país genera anualmente. De su capacidad de generación de riqueza,
que la podemos llamar la producción de ese territorio. Y ellos dicen, con los datos actuales de nuestro país, Cataluña transfiere prácticamente el 7% para políticas de solidaridad. Ellos han estado haciendo las cuentas. Y dicen, hay comunidades autónomas como la de Madrid, que efectivamente tienen un mayor nivel de riqueza que Cataluña, pero que también cuentan como fruto de una serie de circunstancias históricas, por ejemplo, de unas redes de infraestructuras mucho más potentes. Dicen, del kilómetro cero de Madrid surgen 9 autovías, de las cuales una solo es de peaje, y las autovías de la misma naturaleza que existen en Cataluña, la proporción de las que son de peaje es justamente al revés. 8 son de peaje y una... Estoy dando datos prácticamente exactos, pero los recuerdo de memoria porque son temas que está leyendo uno ahora frecuentemente. Entonces yo digo, segunda cuestión, ¿deben las normas de financiación de cada comunidad autónoma recogerse en su estatuto de autonomía y solo en su estatuto de autonomía? Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque la Constitución prevé otra cosa, otro camino. La Constitución dice que las normas sobre financiación del Estado de las autonomías deben ser reguladas por una ley orgánica del Estado. ¿Por qué? ¿Simplemente por un capricho de los constituyentes? No, porque se quería que el sistema de financiación fuera fruto de un acuerdo de todos que culminara en una decisión del Estado, que en definitiva tiene que garantizar el buen funcionamiento de todo el sistema. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que están entre las bambalinas de los debates de estos días y que sería bueno, digamos, tratar de aclararlas, ¿no? Sí, tendré la palabra... Perdona, lo digo porque este tema de la financiación es un tema complejo, técnicamente muy árido, y me da la impresión de que para que tenga algún interés un debate o una conversación sobre este asunto a través de un medio de comunicación, hay que tratar de ponérselo a las personas que no siguen habitualmente estos temas, que son muchas, en los términos más comprensibles posibles. Y yo reconozco que es dificilísimo hacerlo, ¿no? Es dificilísimo, pero ustedes están intentándolo, yo creo que lo están logrando y se les entiende, pues yo diría que con bastante claridad las exposiciones que se están haciendo. Es verdad que en algunas no han entrado, digo, en la actualidad política, pero ustedes son muy dueños para entrar en aquellos aspectos que lo deseen. Muy libres y muy dueños de su propia palabra, claro. Entonces, ha pedido la palabra don Javier González Ortiz, por cierto, y se lo daremos en cuanto regresemos al programa, al debate. Están ustedes en Canal 8 y están en este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y están en el programa de Crítica en 8, en un debate dedicado a la financiación autonómica. Nos acompañan en este debate, aquí en el estudio, don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, también doña Pilar Merino Troncoso, secretaria regional del Partido Popular en Canarias, y don Santiago Pérez García, profesor universitario y diputado del Partido Socialista Canario PSOE en el Parlamento de Canarias. Vamos ahora a escuchar declaraciones de la ciudadanía de la calle sobre esto de la financiación autonómica. ¿Qué les suena en la calle? ¿Cómo suena en la calle? ¿Cómo suena a la ciudadanía? O es poca o se la están gastando en algún lado, ¿eh? Según quien lo mire, ¿no? Para el Estado le parece que muy bien y para la comunidad no. No tengo idea del tema. Se recibe poco dinero y no siempre los fondos que se reciben se van a los sitios más adecuados. Pues yo opino que sí, que se recibe suficiente dinero. Otra cosa es cómo lo invirtamos, ¿no? Si lo invertimos bien o no. Siempre se necesita más dinero, ¿no? Pero pienso que sí, que está bien repartido, ¿no? Que vayan a trabajar todos los políticos un rato. Y ya está, porque hablar de los políticos de Canarias es ponerse a la altura de ellos. Y yo no quiero ponerme a la altura de ellos. Bien, han sido declaraciones sobre la financiación autonómica y algo más, pero me parece que tenía la palabra don Javier González Ortiz. Por seguir con el debate, don Santiago hablaba de las diferencias de infraestructura.
Podríamos hablar de la diferencia, por ejemplo, de la estructura sanitaria en Cataluña entre la parte privada y la pública, donde la parte privada tiene un peso enorme comparado con el resto de comunidades autónomas. Y eso es producto porque en su momento, cuando se generó la comunidad autónoma, pues había una existencia de una sanidad privada importante y se optó por seguir ese modelo. Es decir, las comunidades autónomas han ido tomando decisiones a lo largo de los últimos años que evidentemente, de las cuales hoy en día son rehenes, somos rehenes cada uno de las comunidades autónomas de aquellas decisiones que hemos ido tomando. Y en cuanto a la aportación o no de la riqueza relativa que comentaba don Santiago, entre si el límite debe ser el 4%, el 6%, el 7%, yo creo que se refiere sobre todo al sistema alemán, donde se ha establecido ese tipo de límites, pero no estoy absolutamente seguro ni absolutamente convencido de que ese límite sea una situación real. Vuelvo al ejemplo que puse antes, es decir, y al ejemplo que puso el profesor Andrés Horta, es decir, un ciudadano que vive en Cataluña, que tiene unos negocios en Canarias y por tanto, si su sede social la tiene en Cataluña, tributa por donde tiene su sede social y no por donde se generan los ingresos. Eso ya produce, es decir, significa que para computar la riqueza que se genera en Cataluña hemos computado dónde está la sede social. Porque a lo mejor ese es el problema que estamos teniendo. Es decir, digo, que no confundamos, es decir, hay otras cosas especiales como el impuesto sobre la renta, donde se puede producir ese mismo caso, o distinto el tema del consumo, es decir, evidentemente donde se generará más IVA o más IGIC, allí donde más consumo se produzca. Pero obvian una cuestión fundamental y es los criterios que nos hemos dado entre todos, o que entendemos todos en el conjunto del Estado español, que deben existir, y es el criterio de equidad de los servicios y solidaridad, que se ve, digamos, descompensado porque depende no solo de la acción del Estado, sino de la acción de las comunidades autónomas. Pero ese debate es peligroso, y es peligroso por intentar tratar situaciones completamente desiguales y engañar a la gente, digo, engañar entre comillas, por intentar pensar que el beneficio se genera allí donde tiene la sede social la empresa o donde tiene la sede social donde vive el domicilio fiscal aquel contribuyente, y eso es muy peligroso. Bueno, en cuanto a la diferencia entre Cataluña y otras comunidades autónomas, yo tengo que decir que me extraña el que se insista por parte, que yo comprendo que puede haber diferencias de infraestructuras por parte de la comunidad autónoma catalana con respecto a otras comunidades autónomas, que con la única que se puede comparar es con Madrid, pero creo que ahí es donde entra lo que acaba de decir uno de los dos catedráticos, es la gestión. O sea, hay que ver qué infraestructuras se han hecho, con qué dinero, cada comunidad autónoma, y si es posible con el dinero que se recibe, que yo pienso que un modelo de financiación autonómica tiene que aprobarse exactamente igual que el que tenemos en este momento, es decir, por unanimidad entre todas las fuerzas políticas y todas las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que no hay otra fórmula. Entonces, con el modelo actual que se ha pasado, por ejemplo, para Canarias, de recibir del Estado para sus recursos del 21% al 27% con este modelo, quiere decir que hay un aumento importante de 240 millones de euros, que supone 21.000 millones de pesetas, o sea que es mucho dinero más. Lo importante es, en el caso de Cataluña, oye, nosotros tenemos menos infraestructuras que Madrid. ¿Y por qué? ¿Qué gestión ha hecho Cataluña del dinero o de los recursos que tiene en este momento esa comunidad autónoma durante estos años? ¿Qué infraestructuras se han hecho? ¿Por qué se alega a que los demás tienen, o que por qué se está demandando de esa manera que tienen que el resto de los españoles contribuir más? Porque todos pagamos impuestos en nuestro territorio exactamente igual. O sea, dejo de entender que sea únicamente la comunidad autónoma catalana la que tiene, a través de dos fuerzas minoritarias que son las que están presionando al Partido Socialista para pedir esta quiebra del sistema actual, que además yo vuelvo a preguntar a los demás miembros de esta mesa, si hay un sistema que está aprobado por unanimidad, ¿cuál es el fallo del sistema para que una comunidad autónoma tenga esa reclamación tan importante? Pues el fallo del sistema probablemente, más que un fallo, será una relación de imitación, porque el sistema tal y como se aprobó en el año 2001 es un sistema que afecta a las comunidades de régimen común. Queda fuera el País Vasco y Navarra, y es inevitable que en nuestro país se establezcan relaciones de imitación, de competencia, de celos, si se quiere, entre unas comunidades y otras. Mire, yo no estoy justificando los argumentos que utilizan los representantes políticos de Cataluña. Simplemente creo que en el Estado de las Autonomías, para poder llegar a acuerdos, hay que intentar comprender la posición del otro. Yo estoy convencido de que el sistema autonómico que se aprobó por unanimidad en el año 2001 es un sistema perfectible como todos. ¿Para cambiarlo hace falta la unanimidad? No. Porque si nosotros estableciéramos la unanimidad como requisito, nuestro Estado empezaría a dejar de ser un Estado de tipo federal
y pasaría a convertirse en un Estado confederal. Le dejaríamos a cualquier comunidad autónoma la capacidad para bloquear incluso hasta la acción legislativa del Estado. Yo creo que los cambios en el modelo de financiación autonómica deben hacerse en un clima de amplios consensos, que no requieren unanimidad, y por eso precisamente la propia Constitución ha establecido un mecanismo legislativo que no requiere unanimidad, que es la ley orgánica, que requiere en el Congreso una votación de mayoría absoluta para intentar que no solo esa ley sea impuesta por el partido que en ese momento goce de mayoría parlamentaria. Entonces, tampoco se trata de estar escarbando en el pasado. Yo no creo que los sucesivos gobiernos de la Generalitat, de Convergencia y Unión, hayan hecho una gestión, digamos, sobresaliente. No lo creo. Lo que pasa es que probablemente también hay situaciones de partida. España ha sido un Estado centralista, una buena parte de cuyos servicios centrales, sanitarios de toda índole, estaban ubicados en la capital de España. A lo mejor Madrid ha partido de una posición de ventaja relativa, que además es perfectamente objetivable y comprensible, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Primero, el sistema del País Vasco o de Navarra, del que disfrutan como consecuencia de sus tradiciones históricas, que la Constitución reconoció, actualizó y protegió, no es bueno ni conveniente en este momento de la historia de nuestro país generalizarlo. Y la existencia de ese sistema produce un efecto de imitación. Por eso los catalanes quieren tener un sistema parecido, porque además saben que ese sistema le proporciona a los gobiernos autónomos del País Vasco y de Navarra una capacidad de gasto por habitante superior a la de los otros territorios. Esta es una clave. Y una clave en la que además en un territorio como el catalán, que tiene pues, su propia personalidad cultural, sus propias aspiraciones de autogobierno muy antiguas, pues tiende a ponerlo en la línea de imitar a los vascos y a los navarros. Y desde ese punto de vista hay que entenderle. Yo creo que este asunto puede encontrar un nivel de acuerdo satisfactorio. En fin, habrá tensiones, las tensiones se producirán entre los diferentes partidos políticos y dentro de los mismos partidos políticos entre los que representan, los dirigentes que representan unos territorios y otros, pero es que así es el Estado de las autonomías, así son los Estados federales. Y hay que acostumbrarse a que ese debate forme parte del guión de trabajo de un Estado como el nuestro. Insisto, en Canarias tenemos un régimen muy peculiar y no nos interesa que todo el mundo esté pendiente de las características globales de nuestro sistema. Creo que no nos conviene, si se quiere tácticamente. Yo quiero que Canarias siga teniendo reconocidas sus peculiaridades fiscales, un régimen de financiación muy similar al que tiene, aunque yo no coincida con las prioridades que los sucesivos gobiernos de Canarias han establecido para dedicar y para invertir gran parte de los recursos. Pero creo que los canarios, entre todos, debemos defender esas peculiaridades de nuestro régimen económico y fiscal. Eso es lo que digo yo. Sí, porque sin ellas yo no cojo confesos. Por centrar un poco el tema, el sistema de financiación actual se basa principalmente en un sistema de financiación per cápita, es decir, en el que tiene en cuenta la población. Punto uno. Digo, como dije al principio, el sistema se establece en el 2001 y además en ese momento se producen las transferencias de financiación sanitaria al resto de las comunidades autónomas que no lo habían tenido. Eso provoca una tensión en el gasto. Bueno, dado que se es consciente en el conjunto de las autonomías del Estado español de esa situación actual y además por la Administración General del Estado también se es consciente de esa situación, se establece, en el órgano donde se formó el acuerdo, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se establece un grupo de trabajo que estudia sobre todo las implicaciones de las variaciones poblacionales que ha tenido en los últimos años, porque digo, es un sistema basado en la financiación per cápita, es decir, en el número de personas, comunidad autónoma, número de personas, financiación autonómica. Bueno, lo que no parece de mucho sentido es que cuando se empiezan a tener avances en el seno de esa Comisión de Política Fiscal y Financiera, de cómo resolver, de ver la evolución y cómo resolver y apuntarse problemas y cómo tenían que ajustarse la financiación en función de las variaciones de población que hemos dicho, es donde se pone sobre la mesa esa nueva aspiración que, como tú bien dices, Santiago, es producto probablemente de un efecto espejo, es decir, de mirarse al otro lado y reclamarla. Pero es que, digo, en el seno de ese órgano, donde están todas las comunidades autónomas de financiación común, se empiezan a tener acuerdos y se atisban algunas soluciones planteadas por la propia Administración General del Estado, es cuando se pone sobre la mesa este sistema alternativo que altera, digamos, todos los trabajos y toda la discusión previa, digamos, que iban por el buen camino. Y por tanto produce cierta perplejidad, sorpresa en el resto de comunidades autónomas porque rompen las reglas del juego que se habían dado en aquel momento. Y esa es la situación actual planteada tal como está, ¿no?
Y perdona, solamente por apuntar una cosa, por supuesto que no es necesario unanimidad para aprobar una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, pero no cabe duda que es muy deseable que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera las modificaciones o el modelo de financiación autonómica cuente con el apoyo de todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, porque aquí estamos hablando de la solidaridad, de los principios básicos de la Constitución española y además de un principio fundamental que no puede quebrar una comunidad autónoma, porque sí, partiendo de la base de que efectivamente el País Vasco y Navarra siempre han tenido una financiación distinta y que lo ideal sería que todo el mundo contara con el 50% de los recursos para todas las comunidades autónomas, pero el problema es que no hay recursos para que ese principio de solidaridad sea factible con esa utilización de la interpretación de la financiación autonómica. Pero mira, Pilar, esos asuntos que nos están pasando ahora, nosotros tampoco los hemos inventado, por una razón. Si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano de coordinación entre el Estado y todas las comunidades autónomas para hablar de estos asuntos y tratar de pactarlos, los representantes de las diferentes comunidades autónomas fueran defendiendo exclusivamente las necesidades o las aspiraciones de sus respectivas comunidades autónomas, el acuerdo era mucho más fácil. Aquí o en los estados federales, en los órganos análogos a este. ¿Qué ocurre? Que algunos representantes de las comunidades autónomas van a ese órgano, más que a defender los intereses o las aspiraciones de sus respectivos territorios, a defender estrategias de partido. Pero no lo digo pensando en los representantes de tal o de cual partido, suele ocurrir. De hecho, en la República Federal Alemana hay un problema serio constitucional ahora, porque el órgano que debía representar a los Estados miembros se está convirtiendo en un órgano de pura confrontación entre los dos partidos mayoritarios de ámbito estatal. O sea, que tampoco es un fenómeno nuevo para nosotros. Entonces, muchas de las consideraciones que hacemos están muy bien en el plano de la teoría y están muy bien, pues como más o menos armas o argumentos dialécticos en un debate. Pero luego, buena parte de la realidad es la que es. Yo no estoy en absoluto defendiendo el criterio de Cataluña, además comparto que cuando las reglas del juego se estaban cumpliendo y el debate estaba razonablemente bien encauzado, por todas las razones que he tratado de comentar y también por razones de política interna de Cataluña, pues han hecho una larga cambiada y se han echado a correr. Cosa que tampoco es nueva en la evolución del Estado de las autonomías en los últimos años. Yo recuerdo cuando se hablaba de que la cesión de una parte del impuesto de la renta de las personas físicas iba a suponer la quiebra del sistema. Y llegó un gobierno del partido que más enemigo parecía de ese asunto y fue el que cedió el 30%. Y lo digo... Que fue el Partido Popular. Pero es que lo podría haber hecho otro partido. Pero no lo hizo. En 13 años no lo hizo. Pero que sí, lo podría haber hecho otro partido. Ah, sí, pero que no lo hizo. ¿Puedo decir algo de algo que ha dicho o no? Sí, sí, claro, porque ha habido algo que has dicho del sistema de Canarias, del sistema del régimen económico y fiscal de Canarias, que bueno, eso que yo prefiero tener un sistema de Canarias y que nadie se meta con el nuestro, es que el nuestro es un sistema que está perfectamente justificado en ser lo que somos, aunque no lo recoja nuestra Constitución, lo recoge la Constitución Europea como región ultraperiférica, los costes de insularidad, lejanía, etcétera, o sea, que lo reconoce nuestra propia Constitución, la Constitución Europea, que el hecho insular hay que tenerlo en cuenta, y el régimen económico y fiscal que existe en Canarias es un instrumento que tiene el Gobierno de Canarias para conseguir el máximo nivel de empleo y el máximo de crecimiento y de riqueza gracias a ese sistema, que cuando uno de los dos profesores, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si ha sido Ortiz o... Es el Andrés Oldoresti y Francisco. Ha hablado de la falta, o sea, yo creo que lo ideal de un sistema económico y fiscal como el nuestro es que sea transparente. O sea, cuando habla del régimen o de la reserva de inversiones en Canarias, que no se sabe muy bien y que se estaba planteando para invertir en el exterior, que yo me acuerdo porque eso ha sido una petición reiterada de los empresarios de Canarias, la necesidad de implantarse en el exterior para ser más competitivos. Pero claro, es que es un régimen que está pensado para generar riqueza en Canarias y para generar empleo en Canarias, pero creo que es un régimen que debe continuar y que no creo que ninguna comunidad autónoma esté mirándolo. Bien, hemos llegado ya al final. Últimas intervenciones. Lo siento, pero es que el tiempo ya lo hemos excedido, ¿no? Por lo tanto, Santiago Pérez, pues, última intervención. Sí, muy brevemente. El sistema de financiación de las comunidades autónomas es un sistema que se puede ir modificando y mejorando para irlo adaptando a la evolución del propio Estado de las autonomías. Creo que es necesario que ese cambio, ese perfeccionamiento del sistema se produzca en climas del más amplio consenso posible, sin exigir unanimidades. Creo que no sería conveniente para nuestro país que se generalizara en todas las comunidades autónomas un sistema de financiación como el que tienen los vascos o los navarros, porque eso debilitaría notablemente la capacidad que el Estado tiene para cumplir sus funciones constitucionales, que son sobre todo funciones de solidaridad. Creo además que los canarios tenemos un régimen muy peculiar porque en cierto modo participamos del régimen común y de las ventajas del régimen común y al mismo tiempo tenemos un régimen económico y fiscal peculiar que le da a nuestro sistema de financiación
unos aspectos especialmente provechosos, convenientes para atender las necesidades de nuestro archipiélago. Yo no creo que las disponibilidades financieras, que han sido importantes, que ha tenido nuestra comunidad autónoma en los últimos años, se hayan dedicado en buena parte a las prioridades sociales que yo entiendo y que la gente de mi partido entiende como más significativas. Y digo además que por razones tácticas a los canarios nos convendría poner sobre la mesa aspectos de nuestro sistema que sean mejorables, pero aspectos concretos, que entrar en una discusión sobre modelos globales, porque tácticamente no nos conviene. Porque simplemente pongo un ejemplo. El impuesto de sociedades, que es uno de los grandes impuestos que el Estado recauda y con los que financia las políticas comunes de las que los canarios también nos beneficiamos. Ese impuesto de sociedades, en buena parte, los contribuyentes canarios no pagan porque se acogen a los instrumentos como la Reserva de Inversiones de Canarias, que están reconocidos en nuestro régimen económico y fiscal. Si nos ponemos a discutir con todos al mismo tiempo, a lo mejor hay aspectos de nuestro régimen económico y fiscal que serían tan discutibles por otras comunidades autónomas como nosotros cuestionamos algunos de los planteamientos que están haciendo ahora, por ejemplo, los representantes políticos de Cataluña o de otras comunidades autónomas. Es una cuestión táctica. Yo defiendo el régimen económico y fiscal de Canarias, que además ha evolucionado en gran medida bajo mayorías parlamentarias de mi propio partido, ¿no? Doña Pilar Merino, última intervención. No, hace tiempo de eso. Pero... Bien, yo simplemente decir que lo ideal, yo creo, del sistema de financiación autonómica, creo que estamos en una situación, al contar con un sistema de financiación, como digo, aprobado en el año 2001, que se empieza a aplicar en Canarias en el año 2002, que supone contar con más recursos, contar con unas variables que permiten, por el hecho que decía Javier, el tener en cuenta la población, el incremento de población, que para Canarias es muy importante a la hora de hablar de financiación autonómica, porque es de las comunidades autónomas en las que más ha crecido y crece continuamente la población, pues permite ajustar esa financiación autonómica a esa variable que es tan importante. Contamos con un modelo que funciona, por lo tanto estamos los tres de acuerdo, ese modelo funciona porque se aprobó por unanimidad entre todas las fuerzas políticas y todas las comunidades autónomas. Modificar ese modelo sin ninguna alternativa, solo porque lo solicite una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, presionada por fuerzas minoritarias, que son las que gobiernan, que apoyan al Partido Socialista en Cataluña, no llevaría nada más que a la ruptura del principio de solidaridad en nuestra Constitución. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el sistema que hay es bueno, está perfectamente aprobado entre todos por unanimidad, y yo pienso que debe continuar y debe ajustarse a las necesidades que cada comunidad autónoma vaya planteando. Pero don Javier González Ortiz. Pues evidentemente el sistema de definición autonómica que tenemos en España es mejorable, cualquier cosa lo es, pero esas modificaciones, esas mejoras deben hacerse, no sé si con unanimidad, pero sí con el mayor consenso posible. Probablemente la unanimidad, dado que se ha conseguido recientemente, o hace 3-4 años, y eso es relativamente poco tiempo, una unanimidad sería deseable que cualquier modificación se hiciera por unanimidad. Apuntar solo dos cosas. Una, en el caso de la reserva de inversiones, lo digo porque produce ciertas confusiones. Miren, cuando una empresa gana 10 euros, si paga el impuesto de sociedades, paga de esos 10 euros, paga 33 euros. Paga 3,3 euros y los 67 restantes el empresario de turno se los gasta en lo que desea, en irse de viaje, de vacaciones, etcétera, etcétera. Por la reserva de inversiones, en vez de pagar, genera 10 de ingresos, de beneficios, coge, destina 9 a la reserva de inversiones, el otro 10 lo destina a una reserva, el otro 1 lo destina a la reserva legal. Bueno, pues de esos 9 unidades, esos 9 euros, lo que sea, que genera, está obligado a invertirlos. No se los puede gastar en lo que le dé la gana. Es decir, no es que pague porque no le da la gana de pagar, sino que está obligado a invertirlos. Otra cosa es que se haya hecho mal uso del sistema. Es decir, mira, hay profesores de universidad, de prestigiosas universidades de economía en el mundo, que alaban muchísimo ese sistema, porque es que obliga a la inversión, no del beneficio, no del beneficio que tenía que pagar, sino del conjunto del beneficio. Eso es una obligación que tiene el empresario. Ahora bien, aquel que haya hecho un mal uso de la reserva, oiga, que la agencia estatal de administración tributaria caiga sobre él y que pague todo lo que tenga que pagar en cuanto a sanciones. Pero no confundamos el mal uso de un beneficio fiscal con calificar o con desprestigiar ese uso fiscal. Y solo apuntar una cosa, nos encontramos en un proceso de negociación con la Unión Europea
en el conjunto del Estado español importante, donde España, más que probable, va a perder un volumen importante de fondos que destinaba, entre otras cosas, a aquello que hemos hablado, es decir, a compensar las desigualdades territoriales. En los próximos años el Estado español va a perder un volumen importante de esos fondos que destinaba a compensar las desigualdades territoriales. En un sistema, como estamos proponiendo, de cambio del sistema de financiación autonómica, en el que el Estado va a tener muchos menos recursos porque va a perder fondos europeos y va a tener menos recursos para actuar sobre las políticas de compensación territorial, mal se plantea el futuro en cuanto a estos aspectos. Por eso digo que la oportunidad del debate es cuanto menos hoy por hoy muy discutible. Muy bien, pues continuaremos sin duda en el futuro, en los próximos meses, pues viendo distintos aspectos de cómo evoluciona ese proceso de financiación autonómica o esos posibles cambios. Es un poco debatir sobre cómo se llena la lata del gofio y cómo se distribuye el gofio. Y claro, eso es importante siempre, aunque es importante siempre. Hay que agradecerles, vamos, Canal 8 y yo mismo les agradecemos a ustedes su participación en este debate, a don Javier González Ortiz, viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, a don Santiago Pérez García, profesor universitario y diputado del Partido Socialista Canario PSOE del Parlamento del Archipiélago, y a doña Pilar Merino Troncoso, secretaria regional del Partido Popular en Canarias. También a los profesores Doreste Zamora y Ortiz Utrillas por sus manifestaciones, por haber accedido, y a la ciudadanía que se ha expresado en la calle. Les recordamos a todos ustedes que a través del correo electrónico pueden participar, pueden comunicarse con nosotros y también enviando mensajes SMS al número 70118TV, dejan espacio y a continuación mandando el mensaje que deseen. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo debate. Hasta entonces, les deseamos lo mejor, es decir, les deseamos que traten de ser felices en la medida de lo posible, hombre, sin fastidiar demasiado al prójimo ni tampoco al lejano.